El petróleo está ardiendo en la región del Báltico, pero no es porque Putin finalmente haya apretado el gatillo y comenzado una guerra con los estados bálticos. No, Ucrania acaba de atacar de nuevo y su objetivo fue un puerto ruso clave en el mar Báltico que Putin necesita para que siga entrando dinero del petróleo. Ese puerto fue destruido y ahora Putin tiene que lidiar con que Rusia perdió algo que nunca podrá reemplazar. Durante la noche del 23 de marzo, Ucrania lanzó más de sus drones contra Rusia. Eso por sí solo puede no parecer digno de noticia. La estrategia de largo alcance de Ucrania lleva mucho tiempo establecida, así que otro ataque no debería sorprender. Pero este ataque fue diferente. El objetivo de Ucrania el 23 de marzo fue Primorsk, que está en el Oblast de Leningrado y alberga la terminal petrolera de Transneft, uno de los centros de exportación de petróleo más importantes de la Federación Rusa. Primorsk permite a Putin exportar petróleo ilícito con la flota fantasma rusa a compradores de todo el mundo. Ucrania lanzó algo tan potente contra ese puerto que obligó a cerrarlo por días o incluso semanas. En breve hablaremos sobre el arma que Ucrania pudo haber usado en el último ataque. Primero, están los resultados. Ucrania atacó tanques de almacenamiento de combustible repartidos por todo el puerto, usados para almacenar productos petroleros destinados a su envío a otros países, en su más reciente ofensiva contra la infraestructura energética y de exportación de petróleo de Rusia. Aquí hay dos historias: lo que Rusia dice que hizo Ucrania y lo que nos muestran las fotos satelitales del puerto de Primorsk. Rusia al menos no ha negado ni mentido sobre el ataque. El canal de Telegram Astra reporta que Alexander Drozdenko, gobernador del Oblast de Leningrado, confirmó que drones ucranianos impactaron un tanque de combustible en Primorsk. Otro, dice Drozdenko, fue destruido por defensas aéreas, pero aún causó daños. Un dron se estrelló y dañó un poste eléctrico cerca de Yemilovo. En el distrito de Vyborg, bomberos apagan pasto seco donde cayó el dron. Los esfuerzos para repeler el ataque siguen, informó el gobernador regional. Bien hecho, Drozdenko. Suponemos. Lograste no usar la típica excusa rusa de los restos de drones cuando Ucrania acierta, aunque no pudiste evitar dar una excusa. Un dron estrellado, al menos, no equivale a afirmar que restos de un dron causaron un incendio descontrolado. Así que eso es positivo para ti, pero solo hay un tanque de almacenamiento de combustible. Señor Drozdenko, parece que olvida que las fotos satelitales muestran mucho más sobre lo ocurrido en Primorsk de lo que quiere que se sepa. Las fotos compartidas por Euromaidan Press en X muestran que Ucrania destruyó más de un tanque. Al menos 4 han sido incendiados por el ataque de Ucrania, y mientras los incendios continúan en Primorsk, siempre existe la posibilidad de que más se incendien. Las fotografías satelitales revelan que los tanques de almacenamiento de combustible de Primorsk están dispuestos en grupos de 2. Un grupo está destruido, lo que indica 2 tanques fuera de servicio. En los otros 2 grupos, un tanque de almacenamiento se incendia en cada uno. El humo de esos incendios oscurece la vista de otros grupos en la foto, lo que podría indicar que 5 o 6 tanques han sido destruidos. Esta es una gran pérdida para Rusia, y el ataque de Ucrania fue lo suficientemente grande como para obligar a evacuar al personal y cerrar un puerto, que es fundamental para los esfuerzos de Putin de usar la flota fantasma para mantener miles de millones de dólares en ingresos petroleros fluyendo hacia Moscú. Antes de profundizar, mencionamos que el ataque a Primorsk fue distinto a otros de Ucrania por el arma que usó. Podemos ver eso por el hecho de que Ucrania ya había atacado Primorsk antes. En septiembre de 2025, Ucrania lanzó un ataque con drones al mismo puerto que había golpeado el 23 de marzo. El ataque tuvo un impacto. Formó parte de un asalto de 221 drones que Ucrania lanzó sobre varias regiones rusas, causando incendios en una embarcación en Primorsk y en una estación de bombeo en el centro exportador de petróleo. Aunque esos resultados fueron impresionantes, no se comparan con 4 grandes tanques de combustible en llamas. Esto indica que Ucrania no usó drones estándar de largo alcance en su último ataque a Primorsk. Usó algo diferente, un arma que ha sido llamada un híbrido entre dron y misil, y que le ha dado a Ucrania la capacidad no solo de atacar profundamente dentro del territorio ruso, sino de golpear más fuerte que nunca antes. Esa arma es el Flamingo. Y según el Telegraph, los resultados considerablemente más explosivos que vimos el 23 de marzo indican que Ucrania usó algún tipo de misil contra Primorsk en lugar de drones. El Flamingo es el principal candidato, y es fácil ver por qué. Es justo lo que le ha faltado a la estrategia de ataques profundos de Ucrania en los últimos años. Con un alcance de 3.000 kilómetros o aproximadamente 1.860 millas y una ojiva que lleva un devastador explosivo de 1.150 kilogramos o poco más de 2.530 libras, el Flamingo puede entregar 10 veces más potencia de fuego que un dron estándar de largo alcance.
El híbrido de dron y misil se fabrica en Ucrania y ofrece una alternativa a los misiles Storm Shadow y ATAK-MS, fabricados en Occidente, que Ucrania ha utilizado en el pasado, los cuales están limitados tanto en su alcance como en el hecho de que Ucrania a menudo tiene que pedir permiso a los fabricantes de misiles antes de lanzar un ataque. No existen esos problemas para el Flamingo, y el hecho de que la instalación que Ucrania acaba de atacar esté a unos 1000 kilómetros o alrededor de 621 millas de la frontera que Ucrania comparte con Rusia, nos indica que Ucrania tuvo que haber utilizado un arma que combina alcance con una gran potencia de fuego. El Flamingo es el favorito, pues Ucrania tiñó de rosa a Primorsk antes de incendiar el puerto. En breve explicaremos por qué Ucrania eligió Primorsk como su objetivo más reciente. Pero antes de hacerlo, probablemente ya sepas lo suficiente sobre los ataques de largo alcance de Ucrania como para adivinar que Primorsk no es el único objetivo que ha sido atacado. El 23 de marzo también ocurrió esto, cuando más infraestructura petrolera rusa se incendió tras ataques con drones de Ucrania. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania reiteró en Telegram y confirmó el ataque a Primorsk. La refinería Bashnev-Ufenev-Takim también fue atacada y se confirmó un incendio en sus instalaciones. La refinería Bashnev-Ufenev-Takim es clave para abastecer de combustible a las Fuerzas Armadas rusas, informó el Estado Mayor. Esa refinería está en Ufa, que forma parte de la República de Bashkortostán. Está a unos 1.400 kilómetros o casi 870 millas de Ucrania. ¿Se usó también Flamingo en este ataque? Si fue así, el Estado Mayor no ha informado ni revelado el arma usada contra Primorsk. El Estado Mayor indicó que la refinería de Ufa procesa entre 6 y 8 millones de toneladas de crudo al año, convirtiéndolo en combustible y lubricantes que el ejército ruso puede usar en Ucrania. Eliminar las refinerías destruye la savia líquida de la maquinaria de guerra rusa. Como verás si te quedas, esa no es la única savia vital que Ucrania le ha quitado a Rusia con sus recientes ataques con drones. Además, hay otro ataque del que hablar. Además, el Telegraph informa que Ucrania atacó el centro de exportación de Ust-Luga, clave en la infraestructura petrolera rusa. Como en el centro de Primorsk, las operaciones en Ust-Luga se suspendieron tras el ataque que causó un incendio en una instalación que maneja unos 700.000 barriles de petróleo diarios. Las exportaciones se reanudaron en ese puerto del Mar Báltico, informó Reuters el 23 de marzo. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de Primorsk, ya que Ucrania ha asestado un golpe poderoso no solo a la presencia de Rusia en el Mar Báltico, sino también a la flota fantasma. Eso ha sido clave para mantener las arcas del Kremlin llenas de dinero sucio del petróleo, mientras Putin lleva la invasión a Ucrania aún más lejos en su quinto año. Ucrania acaba de mostrar una de las mayores y quizás subestimadas vulnerabilidades de la maquinaria de guerra rusa. La región báltica es más relevante para Putin de lo que admite, y pronto te diremos por qué. Antes de hacerlo, una nota rápida. Estás viendo The Military Show. Hay mucho más de dónde vino esto, así que suscríbete si te está aportando valor, Marchand. Primero, está la razón por la que Primorsk es importante para la presencia de Rusia en el Mar Báltico y el dinero que fluye hacia las arcas del Kremlin. Según Euromaidan Press, Primorsk es un punto clave en la exportación de petróleo rusa en el Mar Báltico, manejando unos 60 millones de toneladas de crudo anualmente. Según Independent Petroleum Association of America, una tonelada métrica de crudo extranjero, que es el caso del petróleo ruso, equivale a 6.99 barriles, multiplica eso por 60 millones y obtienes 419.4 millones de barriles de petróleo que salen de Primorsk cada año. Ese número será importante más adelante, cuando hagamos algunos cálculos más, pero por ahora basta con saber que Ucrania acaba de dejar fuera de servicio un puerto que aporta miles de millones de dólares a las arcas de guerra de Putin, quizás por días, si no es que por semanas. Y el hecho de que Ucrania haya atacado los tanques de almacenamiento de petróleo también fue inteligente, ya que significa que el petróleo se está quemando mientras Primorsk está fuera de servicio, lo que le cuesta aún más dinero a Rusia. Primorsk es clave para las Fuerzas Armadas rusas porque almacena, refina y transporta el combustible usado por los soldados de Putin en Ucrania. Pero quizás aún más importante que eso, Primorsk es un centro para la flota fantasma de barcos que Putin ha construido para ayudar a Rusia a evadir las sanciones que los aliados de Ucrania han impuesto al petróleo ruso tras la invasión de Putin. Esa flota es enorme, aunque su naturaleza secreta hace difícil obtener cifras concretas sobre cuán grande es y qué montos implicó crearla y cuánto dinero le genera a Rusia. Según Sky News, existen hasta 800 embarcaciones en la flota en la sombra. Muchas son petroleros viejos que debieron retirarse hace años,
pero siguen operando pese a su mal estado para que Rusia continúe vendiendo su petróleo. Ukrainian Shipping Magazine reportó a mediados de 2025 que Rusia había invertido $14.000 millones en su flota en la sombra, aunque la cifra seguramente es mayor porque Rusia sigue adquiriendo embarcaciones. En cuanto al retorno de esa inversión, Geopolitical Monitor informa que Rusia logró obtener alrededor de $9.4 mil millones de ingresos adicionales solo en 2024 gracias a su flota en la sombra. Si suponemos retornos similares en otros años de operación de la flota en la sombra, el Kremlin ya recuperó varias veces su inversión. El medio señala que la flota en la sombra ahora representa cerca del 89% de las exportaciones de crudo de Rusia y el 70% del petróleo que Rusia vende por vía marítima. La flota en la sombra parece ser más grande que a la flota oficial de petroleros de Rusia, y Primorsk es uno de los principales centros de esta operación. Cada día que la flota en la sombra no puede hacer aquello para lo que Putin la diseñó, es un duro golpe para Putin. Eso según Ribo Bara, experto en economía, quien explica la importancia de Primorsk y Ust-Luga para la flota en la sombra de Rusia. Él explica que más del 60% del petróleo de Rusia se exporta solo desde estos dos puertos, y estima que los petroleros que llegan a Primorsk tienen capacidades de alrededor de 120.000 toneladas. Cada uno de estos petroleros transporta entre 50 y 60 millones de dólares en petróleo. Cada día de retraso en el Báltico retrasa la llegada de ese dinero a Rusia y su recaudación por el Kremlin. Eso es por barco. El cierre de Primorsk podría causar decenas de retrasos. Eso solo afectará negativamente a Rusia, mientras Putin impulsa una ofensiva de primavera que ya ha comenzado de forma desastrosa en Ucrania y ha impactado a Rusia, sufriendo el mayor número de bajas que ha experimentado en un solo día hasta ahora en 2026. Entra menos dinero, se gasta menos dinero en la ofensiva y mueren aún más soldados rusos. Es una lógica bastante simple de seguir, y además existe la posibilidad de que el ataque de Ucrania contra Primorsk pueda causar problemas para las otras cosas, incluso más turbias, de las que se acusa a la flota sombra en el mar Báltico. Con el aumento de embarcaciones de la flota sombra en esas aguas, también crecieron los reportes de incendios y daños a la infraestructura submarina de comunicaciones y energía en el Báltico. La flota sombra de Rusia es una amenaza no solo por cómo mantiene el flujo de dinero del petróleo hacia Rusia, sino también por el impacto directo que tiene en la seguridad de las naciones que comparten las aguas del Báltico, muchas de las cuales son miembros de la OTAN, y todo esto es sin siquiera mencionar cómo el despliegue de petroleros en mal estado por parte de Rusia para transportar petróleo podría tener efectos ambientales desastrosos. Basta que un petrolero de 120.000 toneladas tenga una fuga para provocar un desastre ecológico en el mar Báltico. Si Ucrania ataca Primorsk, podría volver uno de los principales puertos rusos del mar Báltico demasiado peligroso de operar. Putin ya sabe que Ucrania puede atacar Primorsk. Además, puede atacar Primorsk con armas capaces de devastar la infraestructura del puerto. Si los ataques siguen, ¿Rusia arriesgará a seguir usando Primorsk como centro de exportación de petróleo? Podría hacerlo, pero solo implicaría más petróleo ardiendo. Si Rusia se retira, perdería la amenaza que creó en el mar Báltico con la flota fantasma, lo que también afectaría las ambiciones de Putin. El mar Báltico, que Putin veía para proyectar poder, ahora se muestra como una de las mayores vulnerabilidades de Rusia. Por mucho que veamos a Rusia tratando de causar caos en la región del Báltico a través de sus ataques híbridos contra países como Estonia, Letonia y Lituania, siempre hay un método detrás de este tipo de locura. El Kremlin quiere un caos controlado en la región del Báltico, a través del cual puede proyectar el poder que acabamos de mencionar. Cuando Ucrania hace algo como lanzar poderosos misiles y drones, o híbridos de misiles y drones, contra un puerto clave ruso en el mar Báltico, el control desaparece y solo queda el caos. Putin no puede permitirse eso. La presencia militar rusa en el mar Báltico tiene un límite antes de provocar una respuesta de la OTAN, y hasta ahora ha respetado ese límite. Por eso la flota fantasma sigue activa en estas aguas. Ucrania, como en otras ocasiones durante la guerra con Rusia, busca forzar a Putin a tomar decisiones que no desea. Los activos rusos en el mar Báltico ahora son objetivos, mostrando la dependencia rusa de esta vía. Esa es la vulnerabilidad. Todo se reduce al dinero contante y sonante. Rusia obtiene cerca de $100.000 millones al año de exportaciones, incluyendo la flota fantasma, que salen por el mar Báltico. Según un informe de junio de 2025 de Ukraine World, hasta 100 petroleros cruzan cada mes el Báltico, transportando petróleo ruso a los compradores de Putin. El mar Báltico es tan importante para Rusia
que los ingresos generados por las exportaciones a través de esa vía marítima por sí sola rivalizan con la ayuda militar proporcionada a Ucrania por las naciones occidentales. No todo ese dinero va al Kremlin, pero Rusia lo graba y recauda miles de millones de dólares al año para financiar la guerra en Ucrania. Como dijimos antes, haríamos más cálculos según la capacidad de la terminal petrolera de Primorsk. Estas cifras muestran la importancia del puerto como un salvavidas económico para Rusia mientras libra la guerra contra Ucrania. Desde que Estados Unidos inició la operación Furia Épica contra Irán, el precio del petróleo ha superado frecuentemente los $100 por barril. Es una gran noticia para Putin. Rusia ha sobrevivido vendiendo su petróleo con gran descuento, así que un precio mayor significa más ingresos, incluso con descuento. Según Euronews, en diciembre de 2025, Rusia ofrecía un descuento de unos $25 por barril. Si asumimos que se aplica el mismo descuento, ahora que el petróleo está rondando los $100 por barril, eso nos da una cifra aproximada de $75 por barril para el petróleo de Rusia. Recuerda que Euromaidan Press afirma que Primorsk procesa 60 millones de toneladas de crudo al año, equivalentes a 419.4 millones de barriles. Suponiendo la cifra de descuento que acabamos de mencionar, y una situación en la que los precios del petróleo no bajen sustancialmente, como podría suceder si Estados Unidos prolonga la operación Furia Épica, eso significará que solo Primorsk es responsable de inyectar más de 31.4 mil millones de dólares en la economía de Rusia este año. Esa situación no se puede permitir. Ucrania lo sabe y por eso ha atacado Primorsk. Este puerto es algo insustituible para Putin, tanto en términos de proyección de poder en el mar Báltico, como por la enorme cantidad de dinero que genera para la invasión. Para Ucrania, dejar fuera de servicio este puerto ahora significa menos dinero para Putin después. También sirve como recordatorio de que la guerra en Ucrania sigue librándose intensamente, incluso cuando gran parte de la atención mundial se ha desviado hacia lo que Estados Unidos está haciendo en Irán. Mientras drones, posiblemente híbridos con misiles Flamingo, atacan Primorsk, Ucrania sigue en la agenda internacional. Mientras tanto, Putin observa cómo algo que no puede reemplazar le es arrebatado a Rusia. Y Primorsk no es lo único irreemplazable que Putin ha perdido recientemente. Previo al ataque a Primorsk, drones ucranianos atacaron una base usada por la élite rusa, los especialistas en drones Rubicon. Esa base ya no existe. Rubicon está destruido y la guerra de drones rusa se ha visto interrumpida. Descubre cómo en nuestro video. Y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte para mantenerte al tanto de los ataques más recientes y devastadores de Ucrania. Gracias por vernos.